mundial, que como ustedes ya han visto, está representado en la mesa del Señor. Ese pan tan maravilloso que nos han regalado engalana la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Es el pan que ha sido partido por nuestra culpa y por nuestro pecado. Yo les invito a escuchar con todas las fuerzas de nuestro corazón la palabra de nuestro Dios que hoy habla a nuestra vida. La misma la encontramos en Mateo 21, versículos 23 al 32, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, pues ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. El capítulo 21 es el capítulo más violento del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y va al templo, vira las mesas de los cambistas. Luego pasa por un campo y ve una higuera que no ha producido fruto y la maldice y dice: no nazca más fruto de ti. Y luego está el texto que hemos leído, y al final del capítulo 21 tenemos la parábola de los labradores malvados con la historia que hoy conocemos. Hoy es el día de la comunión mundial. Ya Nirka nos ha dicho lo que significa comunión, ¿verdad? Es el vínculo que nos une en cualquier parte del mundo en un mismo esfuerzo y propósito. Y qué bueno es saber que al otro lado del mundo, por ejemplo en China, hay cristianos que están llevando la palabra en circunstancias distintas a las de nosotros, por supuesto, porque apenas allí hay un 5% de cristianos. Pero sentirnos que ellos y nosotros estamos en un mismo fin y en un mismo propósito de al menos llevar un poco de sal y de sabor a este mundo, de hacer alguna diferencia en medio de un mundo maltrecho.
o como ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, en la Amazonas o en las comunidades indígenas, donde se hacen grandes esfuerzos para llevar la palabra de Dios. Y recuerdo una coletilla del predicador del domingo pasado que decía: hace falta una señal para que Cristo venga, antes de la cual ese evento no se va a concretar. Y él decía que era que este evangelio se predicaría en todas las naciones. Desde Villa Andalucía, esta iglesia está sembrando un granito de arena en ese propósito. Usted viene al culto el domingo, escucha la palabra, los riega en la semana a través de sus amigos y compañeros y familia. Pero luego la persona que está viendo a través de Facebook lo comparte en las redes. Y esta palabra se va extendiendo, se va multiplicando, solamente Dios sabe en qué proporción. Y lo que ocurre aquí está ocurriendo hoy en distintas partes del mundo, porque al menos en este día celebramos que esta tierra que Dios ha escogido como nuestra habitación y que Dios creó, está cimentada en la palabra de Dios. Eso contrasta, ¿verdad?, con algunas teorías de la crisis de fe de las naciones y de los seres humanos. Y de hecho nosotros podríamos argumentar a favor diciendo que en ocasiones hemos cometido muchos errores desde la fe, desde la religión, ¿verdad? Y lo que lo hace irónico y triste es que a veces lo hacemos en nombre de Dios, precisamente el abanderado de la fe y de la justicia, aquel del cual la Biblia nos habla que vino a establecer la paz en medio de la gente. Pero aun cuando eso es así, que podemos describir una circunstancia maltrecha por causa de la maldad, eso no impide que podamos celebrar un día como el de hoy, diciendo que el Señor está por encima de las circunstancias, que ese Señor al que hoy cantamos y que adoramos se hace presente en nuestra realidad cotidiana, y que de manera particular en esta mañana se hace presente de una manera simbólica, pero al mismo tiempo profunda y espiritual, en la mesa del Señor, en la mesa del Hijo de Dios. Y que cuando compartamos ese pan y que lo ingiramos, estamos compartiendo el pan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil ha sido unir el cristianismo, ¿verdad? Estos esfuerzos que se hacen a través de un ecumenismo en el mejor sentido de la palabra, para que cosas puedan suceder en nombre de Dios a través de su reino, ha costado mucha sangre. Ha costado mucha sangre. Pero la sangre que más ha costado ha sido la del propio Jesús, que previamente a enfrentarse con su propia muerte, nos deja el capítulo 21 de Mateo. Esa sangre derramada un poquito después del relato que nos hace el escritor en esta mañana, esa sangre se derrama también cada día con nuestras acciones, o como decíamos en la oración, también con nuestras inacciones.
y que en cada oportunidad que tenemos de hacer el bien y no lo hacemos, atentamos con ese reino que predicamos y que representamos. Pero yo vuelvo y digo, aún así, aún con todo lo que se pueda decir de la iglesia, se dice que se habla de las arrugas de la iglesia. ¿Usted ha oído esa expresión? De las manchas que el pecado trajo como consecuencia. Aún así, yo creo que podemos celebrar que hoy, dentro de todas las amenazas que existen en nuestro mundo tan poderosas, podemos afirmar que hay 2.000 millones de cristianos que han creído en nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de esta creación y de esta humanidad. Aun cuando haya tantos esfuerzos para distraer la atención y decir lo contrario, la iglesia se sigue levantando por una razón que nosotros sabemos, y es que la fe no tiene limitaciones por cuestión de tiempo o de espacio. La fe es el regalo de Dios que Dios nos hace para que a su vez la devolvamos en buenas acciones y pensamientos a ese Jesús. ¿Cuántas veces las diferencias han terminado con el asesinato de la otra persona? Con la intención de eliminar a la persona que yo juzgo como mi enemigo, o que no quiero en el medio, que quiero sacar porque no sigue mis intereses, o porque es distinto a mí. Y las asesinamos no solamente con un arma, ¿verdad? Con un arma mortal. Las asesinamos también con la indiferencia, con el pensamiento, con las cosas que no hacemos o que hacemos. Pero aún así, amada iglesia, usted dirá, pero ¿te lloras y te cantas? Pues sí, lo hago porque llena mi corazón de regocijo saber que el Dios que nos llamó sigue estando presente en nuestra vida y que levanta a su iglesia para seguir proclamando la palabra de salvación y seguir diciéndole al mundo que Jesucristo es el Señor. Y aquí estamos en esta mañana, en este rinconcito de San Juan, usted y yo, vitoreando a aquel que vive, alabando a aquel que viene. Cuando el discípulo alzó la espada un poquito más adelante en este evangelio contra uno de los soldados que vino contra Jesús, ¿lo recuerdan? Jesús dijo, ¿tú crees que si yo quisiera en este mismo momento podría invocar a mi Padre y Él enviaría un ejército de ángeles a defenderme? ¿Lo recuerdan? Ahora mismo yo invocaría al ejército de Dios y vendría en mi auxilio, pero entonces no se cumpliría la palabra como ha sido establecida. Pero aunque eso no ocurrió en ese momento, amada iglesia, esa invocación de parte de Jesús que dijo que lo podía hacer porque tenía la autoridad para hacerlo, y número 2, porque el Padre acudiría en su defensa. En ese momento no ocurrió, pero no es que no va a ocurrir. No es que no va a ocurrir. Ese ejército de ángeles que rodea nuestra existencia, rodea nuestro mundo, está haciendo su trabajo adorando a Dios. Pero algún día vendrá a poner el orden. Algún día vendrá para establecer la justicia para siempre. Hermano, eso llena el corazón de alegría, de esperanza renovadora y de fe en nuestro Señor. Mientras eso ocurre, mientras esperamos
ese día glorioso clamamos, oramos, le rendimos culto a Dios, trabajamos con fe, aceptamos la crítica, nos evaluamos, analizamos nuestra conciencia y seguimos hacia adelante, reconociendo que en todas partes de este mundo, y nosotros aquí estamos, por ahí la generación joven dice chilling, que lo que quiere decir es que estamos, mire, como fluyendo nice por la vida, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Una amenaza por aquí, otra amenaza por allá, pero en términos de la predicación de la palabra, es bueno reconocer también en este día que hay gente que está siendo asesinada por causa de la palabra. Que tenemos en el listado de los mártires de la historia, bueno, la gente como el propio Jesús, ¿verdad? Pero que ahí tenemos un listado de gente que ha muerto defendiendo el Evangelio. Y que son, como dice Hebreos, nuestra nube de testigos, ¿verdad? Que están como que rodeando un inmenso estadio a donde nosotros vamos a llegar en el imaginario del autor del libro de Hebreos. Y dice que esa gente está aplaudiendo cada vez que un hijo del reino manifiesta la fe en su Señor. Y eso es lo que hacemos aquí en esta mañana en la mesa del Señor. El día de la comunión mundial representa esa fe sencilla, esa que me hace levantar por la mañana para vivir, pero es también la fe de todos los pueblos, la fe que nos hermana con nuestra República Dominicana, la fe que nos hermana con Haití, con todas las islas de nuestro Caribe, con nuestro querido México, con nuestra querida América Central, en fin. Es la fe que nos hace un solo cuerpo. Y cuando nosotros comulguemos en esta mañana, sintamos y celebremos ese vínculo, porque el Señor no ha claudicado en su intención de llevar su proyecto un grado más allá a través de usted y de mí. Qué privilegio, ¿verdad? Una humanidad tan débil, tan frágil, Dios la escoge, la pone en sus manos y la levanta para la gloria de Dios. Porque esa humanidad está confiada en esa bendita misericordia de nuestro Señor. Es un esfuerzo por unir las esperanzas de un mundo en un evento unificador. Y nuestra hermana Nirka lleva mucho tiempo preparando los detalles del culto. Yo quiero que hayan cánticos sublimes que resalten esa dimensión de la comunión de nuestro Dios. Y aquí estamos siendo dirigidos por ellas en este hermoso devocional en esta mañana, celebrando la presencia de nuestro Dios. El primer domingo de octubre el cristianismo afirma que el vínculo más poderoso que nos une es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando bebamos el vino, estamos bebiendo su sangre de una manera representativa y diciendo gracias, Señor, porque en esa copa tú nos diste vida y nuestra vida ha sido redimida para siempre. Sentirse mancomunado de esa manera por personas de todas partes de este mundo es una fuerza extraordinaria. Y yendo ahora directamente al texto, yo me imagino a los recaudadores de impuestos. Usted sabe que eran las personas de más escasa reputación en su tiempo, porque la idea que se tenía de ellos era que cobraban aquí, y entonces, tú sabes, se quedaban le daban al gobierno su parte, pero acá. ¿Ah? Y eso, el Papa decía esta mañana en su mensaje del Día de Comunión Mundial,
decía que él veía dos tipos de personas aquí en estos versículos del 28 al 32, en los dos hijos que nos reseña la parábola. Y él decía que aquí había dos tipos de personas: los pecadores y los corruptos. Mire, es como cuando a un niño o a una niña le dan a escoger una paleta, ¿verdad? Para que haga su tarea. La implicación es, te premio con esto. Pero aquí, en esta ilustración, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Él decía, para ser un corrupto, prefiera ser un pecador. O sea, no hay opciones positivas aquí. O somos pecadores o somos corruptos. Y él decía, procuremos que estemos en el grupo de los pecadores. Porque esos, dice la enseñanza, van primero en el reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Entonces mejor es, si tenemos que escoger, mejor es que digamos, no quiero, y después respondamos, ¿verdad? La enseñanza es que ese es el grupo que es aceptado. Aquel que aunque de momento pueda expresarse de la manera que sea en su humanidad, después recapacite como el hijo pródigo y diga, sí, yo me arrepiento y yo voy al reino de los cielos. Eso es mejor que decir, sí, Señor, yo voy. Usted lo puede identificar, ¿verdad? Aquellos que dicen, pero no hacen. Y que utilizan el discurso como una manera de cumplir con un protocolo. Así que no hay duda, mis amados hermanos, que el reino nos presenta un cambio de paradigma radical, pero radical del cielo a la tierra. Ahora, de acuerdo a Jesús, son los excluidos, son las prostitutas, son los recaudadores de impuestos, son los empobrecidos, son los niños los que van primero al reino de Dios. A los que pueden parecernos indignos, Jesús los hace dignos solo por el hecho de confiar y obedecer. Y en esta mañana le pido al equipo ministerial que se acerque para servir el ministerio de la mesa en el nombre del Señor. Esta maravillosa olaza que adorna nuestra mesa en la mañana de hoy.